Decía entonces, Butler es muy popular en Argentina. Yo tengo la hipótesis de que Butler es muy popular en Argentina porque queda bien, básicamente. Porque no la han leído. En parte no la han leído porque es muy opaca, produce mucha resistencia la manera en la que escribe. Y luego porque me parece que si lo hubieran comprendido no hay manera que un país tan represivo y punitivo como este, un país que quiere legislar hasta los pedos que no tiramos, esté de acuerdo con toda la producción de Butler y específicamente con este texto. O sea, no hay manera que todo el merch del bien que hay allá afuera esté de acuerdo con este texto. Ahora bien, ¿por qué tema famosa y conocida Butler? Como su Big Bang epistemológico. Bueno, teoría queer es de Lauretis. Esto hay que aclararlo, en 1990, bueno, hay gente que dice es el 89, hay gente que dice es el 90, Teresa de Lauretis, que es una escritora lesbo-feminista, de la cual Preciado le ha choreado bastante sin ponerla en la bibliografía. Yo no tengo problema con el choreo, yo soy bastante chora. El problema del choreo es que hay que compartir. Vergüenza robar y no compartir con las amigas. Entonces si uno no pone a Teresa de Lauretis luego en la bibliografía y habla de la semiosis de género, cuando Teresa de Lauretis tiene las tecnologías del género, que es básicamente más o menos lo mismo, no estás invitando a la gente que después pueda conseguir el librito y leerlo que es lo lindo y lo interesante, hacerte una bibliografía, un marco teórico para que después compartir, difundir y que cualquiera pueda tomarlo. Entonces no, teoría queer, el término teoría queer es desde Lauretis, Teresa de Lauretis presenta un paper que se llama así, Teoría Queer, que en el momento en el que ella lo presenta, y este es uno de los problemas que tenemos con la palabrita queer acá en nuestra región, era como si ahora ustedes presentaran, no sé, como si Fábrica Marisol fuera y dijera teoría del prolapso, una cosa así de impactante, ¿entendés? Como voy a dar cuenta de las teorías del prolapso. Hay gente que va a quedar de cara, se le frunce el moño frente a eso, o sea, fue muy como, wow, mira lo que está hablando. ¿Por qué? Porque queer es un insulto. Y no hay manera de que en su traducción al rioplatense, que es la variedad lingüística en la que estamos nosotras, o en la utilización de queer se pueda reponer. Entonces se pierde el significado, se pierde la contundencia, se pierde el efecto, se pierde la fuerza ilocucionaria del acto de habla para adentrarnos donde estamos. Queer tiene una fuerza ilocucionaria y está perdida en su traducción. Por eso en Argentina tenemos, en Argentina y en el mundo hispanoparlante tenemos las problemáticas que tenemos con la teoría queer, que es una gran bolsa de no queer, básicamente, por decirlo de algún modo. No es que no haya ninguna, pero en general lo que tenemos es gente no tan queer, por decirlo de algún modo, que no es el caso de la señora Teresa Lauretis, que es muy tonta. Bueno, entonces, Butler es una de las autoras queer, pero no es la que acuñó el término. Y es famosa ¿por qué? Por La teoría de la performatividad del género. ¿Qué saben? Si hubieran leído la introducción y el prólogo está, de hecho el prólogo es de Preciado y de Javier Sáez, y ahí explican un poquito sucintamente qué es la teoría de la performatividad del género. ¿Quién la quiere explicar? Las ayudo. ¿Hay sexo natural? ¿Qué diría Butler? No ustedes, Butler, que está así, claro, esto es lo que va a pasar. Que no, eso diría Butler. Muy bien, ¿y qué es el sexo para Butler? ¿O cómo se construye, mejor dicho? Eso sería una pregunta valiosa. Muy bien, prácticas discursivas que se llaman teoría de la performatividad del género. Entonces la teoría de la performatividad del género básicamente tiene que ver con esas prácticas discursivas que a partir de una matriz de inteligibilidad dada construyen mediante actos de habla un cuerpo dado. Entonces, el problema de decir la actuación es que la actuación supone hasta donde yo sé, una actitud autorial. Bueno, las teorías de la performatividad del género no, porque en realidad quien te instituye en tanto varón o mujer no es uno, sino por ejemplo el médico, con lo cual estamos dentro de Austin, para que se cumpla la fuerza ilocucionaria de un acto de habla que tiene que haber un contexto que sea adecuado. Exactamente, si no fracasa. Si yo vengo y digo, por ejemplo, para pensar en los performativos, no en la teoría de la performatividad del género, sino en los performativos de Austin,
vengo y digo, Cami y Esteban, los declaro marido y mujer. ¿Los declaré? No. ¿Por qué? Porque no es el contexto. No soy juez de paz, este no es el contexto. De hecho, eso tiene una fuerza ilocucionaria. Y bueno, no será el caso de ustedes, pero habría en ciertos lugares, tal vez llaman a la ambulancia y terminan en el Moyano. Discurso psicótico, mira, está flasheando. Posta, sí, literal. Entonces, también hay que tener en cuenta que el acto de habla, lo que diría Austin es que el acto de habla tiene un contexto total. O sea, no se puede pensar, para hacer la unión con lo que tiene que ver con el discurso de odio, no se puede pensar el discurso de odio en abstracto. Los discursos de odio, los enunciados de odio tienen un aquí a una ahora, tienen un momento y un contexto de enunciación. Pero vamos al prólogo para que nos enteremos cómo está definido, según Preciado y Sáez, la teoría de la performatividad del género, y para que no se confunda una con la otra. La página 11. En la página 11 del libro dice, por ejemplo, Butler, primer párrafo. Por ejemplo, Butler se fija en la drag como ejemplo de una práctica que representa las normas heterosexuales en un contexto gay. ¿A qué película está haciendo referencia Butler para las drags? Importante, porque algunos de ustedes ya estamos en un mundo que toma el metatexto de ese documental. Que es París en llamas, exactamente. Documental que recomiendo muchísimo, que lo vean. Bueno, al imitar el género, la drag muestra la estructura imitativa del género y su contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un lugar y un tiempo y un espacio. Quiere decir que la drag, y esto ha sido burdamente malentendida Butler, la drag, lo que acá sería considerado, porque está hablando de un tipo de drag, está hablando de las subculturas queer retratadas en ese documental, la drag lo que muestra es que el género como dispositivo se puede construir una performatividad mediante prótesis, mediante actos de habla, mediante, bueno, Preciado incluiría la parte molecular de todo esto, sustancias que puedes ingerir, que son las mismas que construyen, lo voy a decir en Preciado, la biomujer, lo que hoy decimos la mujer cis. En realidad ambas son una construcción. En sentido lo pienso más como la repetición de un ritual. Exactamente, la repetición de actos que tienen un contexto ritual, ceremonial, diría Austin, sin los cuales no produce sentido. O sea, tiene sentido porque un médico en nuestro mundo occidental, judeocristiano, tiene, bueno, un poder de instituir a alguien dentro de un sexo. Si no, no sería nada. Exactamente. Lo mismo pasa con los actos de habla, no con el género, la performatividad del género. Lo mismo pasa con los actos de habla. Esto es fundamental en los discursos de odio. No se puede medir a priori solo por el contenido del enunciado, de adelanto, después volvemos, cuánto odio o cuánta capacidad de herir tiene un discurso. Es fundamental esto que estoy diciendo. Sin la estructura global y sin esa reiteración y la ritualización y el ceremonial que está alrededor. Doy un ejemplo y vuelvo. Si voy muy rápido, no se preocupen porque vamos y venimos. Doy un ejemplo. Si se van a legislar los discursos de odio, lo que podría llegar a ocurrir, lo que ha ocurrido, lo que va a darnos cuenta que ha ocurrido en Estados Unidos es que ¿a quién se terminó proscribiendo? Las letras del rap negro. Que cada 5 minutos o cada 5 palabras dicen bitch, nigger. Por supuesto la dice un señor afrodescendiente, no una señora como yo. Y lo dice al interior de la comunidad. Lo que en algún momento se conocía como, en otro mundo, en otra comunidad, ironía queer. No toda ironía queer es un insulto hacia una persona de la comunidad. Sigo leyendo esto para entender esto de la teoría de la performatividad del género, que incluye entonces el contexto global del habla, la dimensión ritual y ceremonial, la iteración, es decir, las veces y la repetición en el tiempo, la investidura de alguien para proferir el discurso. O sea, sin todo esto no lo hay. No hay un acto de habla, o produce otra fuerza ilocucionaria. Sigo adelante.
La noción de performatividad circuló rápidamente dentro de los estudios de género, los estudios queer, de modo que se produjo una confusa apropiación del término, reduciéndolo a mera performance, actuación, representación, como si se tratara de un uso teatral del género que uno puede realizar a su antojo. Nada es más alejado de Butler que eso. En su libro siguiente, Cuerpos que importan, el primero el género en disputa, Butler aclara esta confusión, especialmente la interpretación de la performatividad como uso teatral al estilo de las drag, y pone el acento en la obligatoriedad de repetir unas normas que son anteriores al sujeto y que éste no puede desechar voluntariamente, justamente porque para ser sujeto, o sea, no todo el mundo es un sujeto de derecho en nuestra sociedad, en nuestra civilización, en nuestro mundo, y para ser un sujeto hay que estar, entre otras cosas, investida en un género. Si no, sos una no persona. Este es uno de los problemas intersexuales de la vida, de la performatividad del género. Por eso tan raudamente no se puede esperar a que la persona diga lo que quiere hacer con su corporalidad. ¡Ay! ¡Ay, me ¿Por qué? ¿Te puedo pedir un matecito? Cuando Butler toma lo queer, Sí. es justamente porque ella en una parte habla de que el nombre no te evoca, o sea, te pueden llamar por un nombre y ese nombre no te termina evocando, pero vos sí podés empezar a utilizar un nombre, una palabra, como algo que te representa y lo transformás. O sea, le das un significado totalmente distinto al que tiene y te lo apropias. Entonces, O el aquello que te tiene insulta, reapropiado. El Claro. que tiene reapropiado lanzado contra quien te insultó. entonces es tuyo y te cagas en los demás. Está basándose en la teoría de interpelación de Luis Althusser en aparatos ideológicos del Estado. Para mí esto es fundamental. Voy a hacer un excursus, una digresión, justamente porque vivimos en un contexto muy moral y a mí me gusta pegarle a la moral. Me parece que es uno de los objetivos de nuestro tiempo, tratar de desmoralizar o extramoralizar los discursos. Luis Althusser mató a su mujer asfixiándola con un repasador, que hay que hacer mucha fuerza, se los digo, por el jiu-jitsu para hacer así y ahorcar a alguien. ¿Por qué estoy contando este chimento? Porque las teorías de Luis Althusser, que después dieron la vida a las teorías de Judith Butler, que tanto bien nos hacen, también han sido en parte producidas por este señor. Este señor que parece después tuvo un brote psicótico y mató a la esposa. Lo digo para que salgan del mundo de la moral, porque si no Luis Althusser tendría que estar quemado, Butler no lo debería citar ni leer, y entonces no tendríamos teoría de la performatividad del género, porque la que le da la idea a Butler de esto que estás diciendo es Althusser y su interpelación. Ella lo dice todo el tiempo. Volviendo entonces, efectivamente, como vos bien decís, quien te nombra, luego vos puedes hacer un uso apropiado de eso, incluso una citación descontextualizada y utilizarla contra eso que intentaban hacer, por ejemplo, herirte o instituirte. Eso es como la palabra queer. La palabra queer, reapropiada por una comunidad, es eso, es la reapropiación de la injuria. Uno de los conceptos o una de las conceptualizaciones wagnerianas tiene que ver con la reapropiación de la injuria, que tiene una larga data, no es la única. O sea, hay mucha gente que trabajó sobre la reapropiación de la injuria. Ella lo que hace es conceptualizarla dentro de un sistema argumentativo filosófico. Pero no, desde el arte se ha hecho mucho. O sea, se piensa en Genet, en Despentes, que se dice Despentes, pero le decimos Despentes acá en esta casa. Bueno, en fin, la reapropiación de la injuria. Una palabra que fue pensada para insultar, herir, segregar, denostar, es tomada, reapropiada por la propia comunidad. En nuestra situación, nuestro contexto, tendríamos que pensar el puta. O sea, la reapropiación que hace el colectivo de trabajadoras sexuales de la palabra puta. En el contexto de afrodescendientes, el nigger. El nigger era un insulto, ninguna persona que no esté racializada debería usar esta palabra. No obstante, los afrodescendientes que hacen rap se dicen los unos a los otros nigger, lo cual no quiere decir que puede venir Donald Trump a decirles nigger. Cuando Donald Trump lo usa, lo está usando para insultar, ellos lo utilizan para armar comunidad. Cuando armamos comunidad en estos contextos no estamos hablando de sin conflicto. Esto también es una cosa que hay que sacarse de la cabeza. Ya se los digo, abrazar la complejidad es la única manera de ser libres. Con lo cual no es que nos están insultando entre ellos. A veces sí, a veces no, como todo. Pero
sí hay un consenso de esa reapropiación de la injuria. Una palabra que fue utilizada porque se ha dicho de paso, la negritud no existe más que como efecto de la opresión racial. En África nadie se llama negro, se llaman zulúes, bantúes, tutsis, hutus, qué sé yo, pigmeos, 1000 nombres. Eso es negro, en realidad viene de nigrum, que viene de negro, migrata, etcétera, que es palabras de los esclavistas, de los secuestradores de personas que trajeron con la época colonial y en función del capitalismo a esas personas que extrajeron de ahí. Esas personas luego se la apropian y empiezan a partir de esa denominación a armar comunidad. Es decir, en el insulto, podríamos decirlo así ya butlerianamente, en el insulto hay una promesa de reapropiación para la construcción de un nuevo sentido, de una nueva singularidad y, ¿por qué no?, de una comunidad. Bueno, seguimos un cachito más. En su libro siguiente, Cuerpos que importan, Butler aclara esta confusión, especialmente en la interpretación de la performatividad como uso teatral, bla, bla, bla. En ese sentido, Butler hará un uso bastante original de la obra de Lacan, esto no nos importa, siguiente párrafo. Vemos en la obra de Butler algunos elementos fundamentales de posteriores desarrollos de la teoría queer. Por una parte, el cuestionamiento de las identidades de género, de la masculinidad y de la feminidad, y la afirmación de que no hay un original detrás de estas categorías. De hecho, es una de las creadoras de la idea de que el género es un ideal regulatorio a partir del cual se construyen materialmente los cuerpos, y yo le agregaría las subjetividades. Es decir, el ideal regulatorio llamado género no es la copia, la mímesis de nada, sino que es una aspiración involuntaria, digo, no depende de nuestra abolición, o sea, está ahí, todas tenemos que parecernos a llegar a ese ideal, intentar encarnarlo, y por supuesto todas fallan, nosotras mega falladas. Frente a eso hay que abrazar. Ustedes me preguntan a mí, yo creo que una de las cosas que la teoría queer de la mano del actual Jack Halberstam ha probado es que hay que abrazar el fracaso. Todas estas ideas que parecen tan innovadoras no lo son. El primero que dijo que había que construir subjetividades sobre el fracaso fue Pier Paolo Pasolini. Sí. Otro puto incorrecto que probablemente alguien diría alto nazi en la actualidad. Alguien que no miró una película de Pasolini, no leyó un libro y que es un nene de mamá de la teoría queer actual, básicamente. Entonces yo también lo leo medio como homofobia internalizada, que no se pone en contexto a las maricas históricas que eran muy ponebombas. Genet, Pasolini, acá Peña y un largo etcétera. Una cosita más y cerramos con este tema de la performatividad de género para ir a los actos de habla. Entonces, no hay un original detrás de estas categorías, por otra parte, o por otra, la posibilidad de reapropiarse de ciertas normas y códigos para mostrar la debilidad o fragilidad de estructuras heterocentradas o normativas. En el libro que presentamos aquí, Butler va a profundizar en la idea de la reapropiación de códigos, utilizando las nociones de acto performativo de Austin y de interpelación de Althusser. Muy bien. Entonces, saquen la teoría de la performatividad del género del lugar de la actuación, la representación, el teatro y la performance. ¿Para qué nos sirven las teorías? ¿O a qué le sirvió al mundo feminista las teorías de la performatividad del género, si tuviéramos que decir? Le sirvió para salir del berenjenal de pensar que hay cuerpos naturales que están nacidos por naturaleza, valga la redundancia, como varones y mujeres. Como vemos, dado el rebrote TERF, SWERF y ¿qué más hay por ahí denostado, horrible? Bueno, toda esa cosa, RADFEM. La RAD. Toda esa gente que está por ahí, ya ven que, bueno, nada. No sirvió para nada. Siguen ahí pululando. Pero básicamente una buena parte del feminismo, hasta el advenimiento de este Big Bang epistemológico que produjo Judith Butler, todavía creía que, y hay que sacarlo de ahí, hay que sacar el género de ahí, si vamos a hablar de Butler, creía que el género era un set de conductas impuestas sobre un cuerpo dado, sexuado, porque el sexo es, al decir de Spinoza, inmore geométrico, de acuerdo al orden geométrico, como por ejemplo la clorofila. La clorofila es inmore geométrico. ¿Qué quiere decir? Que no depende de nuestra percepción o de una construcción política contingente. Clorofila, para citar a la clase política, clorofila siempre hubo y parece ser que en este planeta siempre habrá. Parece.
no estaría tan segura. Pero bueno, o sea, nos sirvió para eso, para pensar el sexo como una construcción. Idea que también es heredera de otras conceptualizaciones. ¿Hasta ahí se entendió? Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve este texto en particular de Butler, en el que estamos? Si ustedes tuvieran que decir, ¿es una invitación a qué? ¿Para qué les sirve a ustedes? Para mí los textos sirven para pensar cosas, o hacer cosas con los textos. Por eso también cómo hacer cosas con Judith Butler. Muy bien, ¿qué se puede hacer? ¿Qué nos invita este texto? ¿Por qué nos interesa? Muy bien, entonces, para una cosa que nos sirve este texto es para estar contra la censura. La censura no debería existir, ninguna. Con todo, según Butler, todavía yo no expresé mi opinión, no sé si la expresaré, pero según Butler no debería haber censura. De hecho no debería haber qué, porque la censura, digo, vos y yo, Mateo, ¿podemos censurar? No realmente. Yo puedo decir, acá en esta casa no se va a estudiar nunca Rita Segato. Sí, jamás. Mientras yo viva. Esto no pasará en este living. Muy bien. No obstante, no tengo ninguna capacidad de obrar. No la tendría y me parece muy bien. ¿Quién puede censurar? El Estado. El Estado. Este es el problema. Entonces, este libro es uno de los libros ácratas de Butler. Hay quien lea Butler, no porque ella lo sea, ella no lo es. Pero hay quien lea Butler en clave ácrata, es decir, en clave anarquista, si se quiere. Porque este es uno de los textos que que Butler le interesa que la gente deje de apelar al control estatal. Deje de pensar, de hecho, deje de apelar al control estatal para limitar la emisión de discursos desde ya. Cualquier tipo de discursos, me adelanto y ya lo digo, para Butler es el Estado el que produce el discurso de odio. El discurso de odio no existe de manera natural y salvaje. O incluso la censura produce. Que es el Estado. Sí. Porque si no, no hay censura. Porque vos podés decir, esta mierda nunca la vamos a leer, no obstante, más que o sea, podés tener muchas llegadas si sos muy influenciadora, pero ¿cuánta? No tenés la llegada para decir, sacamos a los libros de la facultad. Por eso dije lo del Althusser, porque ha habido discusiones al respecto de qué hay en la bibliografía, quiénes están en la bibliografía. Y bueno, y hay gente que hace propuestas de pureza dentro de la bibliografía y te juro que ha caído la cabeza de Althusser. En algún momento ha rodado por ahí la cabeza de Althusser. Pero bueno, justamente. Entonces es un texto que, por un lado, intenta tener una injerencia sobre el deseo de limitar lo que se llaman discursos de odio. ¿Por qué quiere negar el control estatal? Cuéntenme. Después digo la otra parte. Por un lado, negar el control estatal, y tiene otra parte. ¿Pero por qué le interesa negar el control estatal? ¿Qué es lo que obtura el control estatal? Lo hemos dicho, de algún modo. Ya salió. Si el Estado legisla el discurso de odio, ¿qué se obtura? Muy bien, el discurso único. Entonces, ¿qué se obtura? Obtura es como el obturador de una cámara de fotos. Sella la luz. No permite ver. La posibilidad de agencia. Exacto, que es decirlo en terreno. De resignificar. Exacto, de respuesta. Sí, o sea, bueno, no sé si tanto. Poder contestar. Porque como había salido por acá, si vos contestás en los mismos términos, también estás produciendo discurso de odio. Casi que hasta la agencia incluye la respuesta, incluye el tratamiento de un trauma, que lo tramites. ¿Cómo haces para hablar del discurso de odio que te afectó si no lo repetís? Es la paradoja que analiza ella en los juicios. Que es de Foucault. Totalmente. Es la gran Foucault. Por eso decía, también es heredera, ella no lo esconde en ningún lado. No. Es una de las grandes herederas de Foucault. ¿Por qué? Porque Foucault es una de las cosas que descubre así mirando Foucault, es que en el deseo de corregir, enmendar, anular, exterminar, curar y todas las cosas que normativizar ciertas sexualidades o conductas sexuales, se produce una literatura.
¿Qué es lo que le pasa, hay que decírselo, a todas estas señoras rap femmes, abolicionistas y demás? Para mí están dentro del género porno, no lo ven, pero son maravillosas. Ya a esta altura están dentro de Sade. Vos las escuchás y decís, esto es igual que leer Sade. Forman parte de la literatura pornográfica, porque el nivel de detalle, de minucia y de lucubración que tienen es propia de las retóricas de la pornografía a la cual ella se opone. No hay manera de oponerse a un discurso sin repetirlo, ya sea para tramitarlo en terapia, ya sea para hacer cualquier hecho artístico que pueda reconducir y recanalizar la angustia, ya sea para responder, lo que sea. Sí, pienso que además de obturar la agencia, invisibiliza las operaciones del poder. Por supuesto. Una de las cosas que hace es hacernos creer a todas que el Estado es un lugar neutro. ¿Qué sabemos del Estado? ¿Cómo se define? Quiero dos definiciones clásicas de Estado. Esa clase política, esa clase dominante del poder con el legítimo uso de la fuerza. Eso es el Estado. Entonces hay que dejar de pensar que el Estado es un ente regulador válido. No lo será jamás. De hecho, no es un lugar neutro, ni es un lugar de disputa, excepto que una quiera ser clase dominante en el poder. Yo personalmente no quiero ser clase dominante en el poder, por ende tampoco me parece que sea un espacio de disputa. Justamente. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, en vez de apelar a un control estatal que censure o limite la emisión de discursos de odio, Butler plantea el potencial subversivo de la reapropiación de esos códigos. Citándolos mal, descontextualizándolos, produciendo otros efectos. Por ejemplo, una obra de teatro, una canción, un ensayo, un poema, lo que fuera. Bueno, sí, porque una de las cosas que dice, ¿qué es lo que dice Butler acerca del discurso de odio? Mateo que lo leyó. ¿Qué es lo que sugiere? ¿Qué es lo que requiere? O Marisol que lo leyó. ¿Qué es lo que requiere el discurso de odio? Respuestas inteligentes. Salidas inteligentes. Para tener salidas inteligentes hay que salir de ese atuendo, esa vestimenta de la impotencia llamada victimismo. La frase no es mía, es de Rotesora. El disfraz de la impotencia, el victimismo, el disfraz de la impotencia. Vayan y busquen Rotesora con Z y van a descubrir un mundo que ya no habitamos y que probablemente no vuelva, pero para que sepamos que no siempre fuimos esta caterva de no sé, no voy a poner un discurso de odio porque lo van a legislar y me van a hacer menos. Claro. Volviendo a esto, el enunciado, ¿es una niña o es un niño o es un varón? No describen nada. ¿Qué hacen? No son constatativos, no constatan ninguna realidad. Producen un efecto, exactamente. En términos de Austin, ¿qué hacen? Realizan. Son un performativo. ¿Eso quiere decir que siempre es una niña, es un performativo? No, si lo digo yo no produce ningún efecto. Lo tiene que decir el médico. El contexto y que el médico tiene una... Exactamente, porque ¿cuál es la trampa? Lo adelanto, total, después vamos a rebobinar. Después vamos a llegar más y lo profundizaremos. El problema de la legislación del discurso de odio es que el único que tiene la capacidad de producir performativos soberanos es el Estado. El Estado y sus tentáculos. La medicina es uno de sus tentáculos. No actúa sola la medicina. De hecho está regulada, está legislada, tiene una colegiatura, el hospital puede funcionar bien, puede funcionar mal, es público, es estatal y un largo etcétera. Entonces, el Estado tiene esa capacidad de los performativos soberanos. Uno de los problemas es que el Estado cree que cualquier discurso de odio es un performativo soberano, cuando ningún hablante tiene garantizado los efectos de la fuerza locucionaria. Ninguno. Lo que te ofrece la interpelación, lo que te ofrece esta cita, no se lo ofrece al que acaba de nacer, al cuerpo que acaba de nacer, no se lo ofrece porque justamente no tiene capacidad de expresarse, pero sí nos lo ofrece a nosotras en un contexto donde alguien te insulta o donde vos supones que te están insultando. Y ahí abre un paréntesis muy importante en los tiempos que corren, con lo que las redes sociales nos hacen en la cabeza. No todo insulto, no toda injuria es voluntaria o intencional. A veces se producen sin intención, eso está en Austin. Si llegaste a la conferencia 10 en algún momento lo aborda. Y es algo que tenemos que contemplar.
porque ese lenguaje expurgado, también lo dice, expurgado de todo trauma, que es como el lenguaje merch del bien, no existe y no es deseable siquiera que exista. Y luego hay cosas que le podemos agregar acerca de lo que podría ser considerado injuria, que puede ser producido por gente que tiene diagnósticos. Por ejemplo, Tourette, por ejemplo, Asperger, y un largo etcétera. Bueno, cuidadín, porque cada tanto se muere alguien, se suicida. Ha habido casos, no los estoy inventando. Bien, entonces la interpelación, el ser llamado por un nombre, como decía Patri, ofrece la posibilidad de existencia social. La locución insultante, nos va a decir Butler, parece fijar o paralizar, pero está abierta a respuestas. Por supuesto, respuestas inesperadas. Para producir una respuesta inesperada que no necesariamente, esto es lo interesante de la respuesta, no necesariamente tiene que ser más enunciado, más discurso. Tal vez una respuesta inesperada puede ser hacer con eso otra cosa que no fue pensada. Para mí esto tiene mucho que ver con el estoicismo, o sea, con albergar dentro del ser una fuerza a la cual no puede acceder el poder. Sin embargo, no hay una forma fácil de decidir cuál es la mejor manera de limitar esta totalidad. Un examen de la propia visión de Austin proporciona al menos una razón de tal dificultad. Austin distingue entre actos de habla y locucionarios y perlocucionarios. Los primeros son los actos de habla que cuando dicen algo hacen lo que dicen, mientras que los segundos son actos de habla que producen ciertos efectos como consecuencia. Al decir algo se derivan ciertos efectos. El acto de habla y locucionario es él mismo el hecho que efectúa, mientras que el perlocucionario solamente produce ciertos efectos que no son los mismos que el del acto de habla. ¿Cuál es el problema con los traumas del acto de habla? ¿Cuál es el problema? Díganmelo ustedes, según Butler y según lo que ustedes leyeron. Me refiero a que Butler lo toma, esta idea de tales palabras me hirieron como, y pone el como una puñalada, y utiliza una metáfora. A ver, ¿el trauma puede causar efectos físicos? Sí, efectivamente. Bueno, es lo mismo un trauma producto de te dije alguna cosa, bla. Puede, ¿verdad? Muy bien. ¿Pero es igual a un acto físico? ¿Qué va a decir Butler? ¿Se entiende? Alguien las hiere, les dice algo tremendo. Tal vez ni siquiera intentó, esto es típico de las intervenciones tanto psicoanalíticas, psicológicas, como las intervenciones, no sé, de un director de teatro, de una profesora, hace una intervención. Tal vez la hace fuerte, la hace vehemente. O a vos te impacta así, estabas en un cierto día que, a saber, pumba, hace una intervención y a vos te hiere. Te hiere como, te produce hasta malestar físico, taquicardia, no sé, alergia, somatizás, se dice. Muy bien. Ahora, ¿es lo mismo que echarte en la piel soda cáustica con, no sé, el guanaco, como está haciendo el gobierno chileno con los manifestantes? No. Si bien el trauma puede causar efectos físicos, lo cierto es que el daño lingüístico, lo que va a decirnos Butler, actúa como una herida, pero no es exactamente el mismo tipo de herida física. Yo creo que esa distancia, por duro que sea el trauma, hay que garantizarla, hay que mantenerla. Hay que mantenerla no para habilitar cruces en llamas en las casas de las personas racializadas, sino para complejizar, para no abrazar el victimismo y abrazar sí la agencia, y para poder tramitar también lingüísticamente ese trauma, si no, ¿cómo lo tramitarías? Digo, esto que hace Genet con Jean d'Amour, en algún punto también tiene que ver con su propia venganza hacia los aparatos represivos y los espacios de encierro. Pasó la vida en un orfanato, ahí se crió, y luego pasó buena parte de la vida en la cárcel. Genet. Entonces, si no, ¿cómo haría para resignificar esa experiencia? Si no puede hacer esa reapropiación de la injuria. Pero bueno, yo soy de las que cree que tiene que estar separado, que no es lo mismo el daño físico que la palabra o el discurso de odio. No es lo mismo tampoco en términos de, ¿cómo decirlo? En términos de, bueno, de resarcimiento y de poder restablecer la materia física. No es lo mismo una puñalada que te griten puta.
O sea, de una puñalada puedes no sobrevivir. Habrá quien me diga, bueno, pero eso te hiere la subjetividad de tal manera que vas a terminar colgada. Bueno, hay que producir subjetividades más resistentes y más fuertes a la injuria. Pero si no se derivan efectos, no se cumplió, aunque se haya cumplido el acto de habla. Vamos a leerlo, la página 39. Uy, perdón. ¿De Austin? Sí, ¿no? De Butler, todo Butler, 39. Esto lo estamos viendo para este tema de aumentar el poder y la intervención estatal o no. En el primer párrafo, arranquemos desde ahí, primer y segundo párrafo. El juez que dice yo te condeno ni afirma la intención de hacer algo ni describe lo que hace. Su palabra es en sí misma un tipo de acción. No todo el mundo te puede condenar, o la condena puede ser una metáfora. Si yo le digo a Sofi yo te condeno, en realidad es una metáfora. No es realmente una condena. Para que sea una condena tengo que ser juez, y tengo que ser juez en un tribunal. Fuera del tribunal no te puede condenar. Los actos de habla y locucionarios producen efectos. Según Austin, estos actos se apoyan en convenciones lingüísticas y sociales, lo que decíamos del ritual y de la ceremonia, y de la investidura. Por otra parte, los actos perlocucionarios son aquellos cuyos enunciados dan lugar a una serie de consecuencias. Un acto de habla perlocucionario, decir algo producirá ciertas consecuencias, pero las palabras y las consecuencias que se producen son temporalmente distintas. El último renglón de ese párrafo, implícita a esta distinción, está la noción de que los actos de habla y locucionarios producen efectos sin necesidad de un lapso de tiempo. O sea, lo digo, se hace. Puesto que la palabra es en sí misma una acción y que palabra y acción se dan simultáneamente. Austin señala asimismo que algunas consecuencias de un acto perlocucionario pueden ser no intencionales. Esto que yo les decía, que no siempre una injuria es intencional. Y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de reclamarle al Estado una legislación. Porque el Estado no contempla esta singularidad. No la puede contemplar. El sistema penal, justamente por la universalidad, como supone la universalidad, de hecho la promueve como algo maravilloso, luego no puede contemplar. Herir discursivamente está mal, no importa quién, cómo ni cuándo, básicamente. Porque es universal la ley, le aplica a todo el mundo por igual. Por tanto, Austin sugiere que el daño no es inherente a las convenciones que un acto de habla dado invoca, sino que depende de las consecuencias específicas que un acto de habla produce. Si no produce eso que dice producir, pues entonces falló. Y eso no se produce siempre. Por ende también legislar el acto de habla de la injuria es una abstracción a la cual, dado los riesgos que tiene, hay que oponerse, justamente, porque lo que va a producir es un lenguaje correcto versus un lenguaje incorrecto. Localizar la causa de la violencia urbana y quizás, como la inquietud israelí con respecto a la retórica incendiaria, intenta también silenciar un debate más amplio acerca de las condiciones institucionales que producen la violencia de la derecha. En Estados Unidos, la reacción contra las letras de música gangsta rap podría también operar con la intención de alejarnos de un análisis más fundamental sobre la raza, la pobreza y la rabia, y de cómo esas condiciones se registran gráficamente en los géneros populares de la música urbana afroamericana. El siguiente párrafo, a la mitad del siguiente párrafo, un nuevo estándar de decencia requiere que ciertas condiciones urbanas de violencia no sean representadas. Al mismo tiempo, la ofensa sexual contra las mujeres, que está en las letras de rap, que están en las letras de reggaetón, por ejemplo, se entiende a través de figuras raciales. Y esto me encanta, como si la dignidad de las mujeres se viera amenazada, no tanto por la pérdida de fuerza de los derechos de libertad de reproducción, por ejemplo el acceso al aborto, o sea, como si esa no fuera la violencia, o la pérdida generalizada de asistencia pública, por ejemplo en el caso de la discapacidad, tener subsidios, tener un sostén económico, tener el Estado pague o la prepaga pague el acompañante terapéutico, etcétera, sino, o sea, eso no es la violencia, sino principalmente por hombres afroamericanos que cantan y que en sus letras dicen bitch.